Hola, muy buenas a todos. Bueno, pues vamos a hablar hoy del proyecto de Electrum en el que hemos estado unos 2 años para convertir un vehículo de motor de gasolina, en este caso, a eléctrico. En nuestro caso hemos usado un Renault Twingo antiguo y bueno, queremos compartir con vosotros cómo ha sido el proceso desde Electrum. En primer lugar, pues me gustaría hablaros del por qué un vehículo eléctrico, por qué necesitamos conducir sin gasolina. Y la respuesta es muy sencilla. En el mundo en el que vivimos, hace ya muchos años, hace décadas que nos hemos dado cuenta que la producción de CO2 en el planeta está haciendo cambiar el clima totalmente y bueno, en definitiva, destruir ecosistemas que hasta hace pocos años, pocas décadas estaban vivos. Entonces, la razón principal es la reducción de la producción de CO2. No se puede seguir produciendo CO2 al nivel que se está produciendo y tenemos que intentar utilizar lo menos posible nuestro vehículo, y si lo tenemos que utilizar porque tengamos que ir al trabajo por la mañana, porque tengamos que llevar a nuestros hijos, ir a la compra, bueno, pues en la medida en la que podamos, pues usar un vehículo eléctrico, y esta es una de las razones. La otra es el consumo. El consumo, que más que consumo, podríamos decir el gasto. El gasto que un vehículo eléctrico, tanto en mantenimiento, pero en este caso más particularmente como en el combustible, es mucho más reducido que un vehículo en gasolina. Como ejemplo, podríamos decir que el BMW i eléctrico consume, pues creo que alrededor de 1,7 euros a los 100 kilómetros. Y nosotros pues queremos llegar a ese ratio. Hemos hecho unos cálculos aproximativos y no superamos los 2 euros. La otra pregunta es ¿por qué convertirlo? ¿Por qué no comprarlo? ¿O por qué no comprarlo de segunda mano? Vehículos eléctricos de segunda mano hay muy pocos, porque vehículos eléctricos de primera mano se están produciendo y metiendo en el mercado muy pocos, aparte de que el precio es elevadísimo. Convertir un vehículo es mucho más barato, puede llegar a ser la mitad de barato que comprar un vehículo eléctrico. La otra de la razón, para los manitas o para los técnicos, ingenieros que les gusta, digamos, trastear, es que puedes customizarlo, puedes personalizarlo, el motor tan potente como tú quieras, el rango o la autonomía la que tú quieras. Si tienes más dinero, si tu presupuesto es mayor, puedes ponerle más baterías. Si es menor, pues puedes ponerle baterías para un trayecto de 20-30 kilómetros. No es caro convertir un coche a eléctrico. Y otra de las razones muy importantes es que reciclas un vehículo. Al convertir un vehículo de motor de combustión a eléctrico, estás reutilizando la mayor parte de un coche que ya ha sido producido, de un coche que ya ha usado recursos para construirse, y por tanto no tenemos que volver a usar los mismos recursos para construir un chasis, poner una chapa, pintarla, hacer unos asientos, porque eso ya se hizo en el pasado. Ese es el reciclado, reusar artículos o productos que han sido fabricados, que nos creemos que no se pueden seguir utilizando, pero reciclándolos podemos seguir utilizándolo. Y luego, pues, ¿cómo se convierte un vehículo
pues este es el motivo de esta charla y en resumen, pues es muy fácil. Quisiera hacer hincapié en la producción de CO2 y aquí quería enseñaros la cantidad de CO2 que estamos produciendo en el planeta. Estados Unidos, las cifras de Estados Unidos, bueno, este es un gráfico donde se enseña las toneladas métricas de CO2 por persona y por año que se producen en las distintas partes de la Tierra. En este caso, en el 2012, Estados Unidos, o es mejor dicho, cada americano producía unas 20 toneladas métricas al año de CO2. Como todos sabéis, el CO2 es un gas, es decir, solo para acumular 1 kilo de CO2 puedes llegar a llenar una nave industrial, y el CO2 que se acumula ahí puede llegar a pesar 1 kilo. Igual estoy equivocado y una nave industrial no llega ni al kilo, llega a unos 100 gramos o 10 gramos, no sé los cálculos exactos, pero bueno, para acumular 20 toneladas de CO2 es mucho CO2, pues multipliquemos eso por cada americano. No estoy aquí haciendo campaña en contra de los americanos, aunque son los que más producen, pero si nos venimos a los europeos, que somos nosotros producimos 8 toneladas de CO2 cada año. Eso es una barbaridad. Es decir, cada persona, y muchos de vosotros diréis, bueno, yo no produzco porque no tengo coche. Esto es una media anual per cápita. Es decir, si juntamos todas las personas de un país o de Europa y vemos lo que se produce en CO2, bueno, pues la media, cae a unas 8 toneladas por persona. Entonces, ¿qué pasaría si cada uno de los europeos dejara de conducir un vehículo de motor de combustión y pasara a conducir un vehículo eléctrico? Bueno, pues obviamente no se reduciría esta media en totalidad, porque luego está la industria, que también produce muchísimo CO2, pero posiblemente se redujera a la mitad, ya que los cálculos son que más o menos la mitad de la producción del CO2 depende de los coches, de los vehículos. Entonces, ya para empezar no estaría mal. Y bueno, vamos a pasar a explicar un poco cómo podemos convertir nuestro vehículo a un vehículo eléctrico. Y vamos al tajo, vamos a hablar de cómo se convierte un vehículo eléctrico. Lo primero que necesitamos es un vehículo donante, un chasis. Esto normalmente es lo más fácil de obtener, porque todo el mundo tiene o un coche viejo, un coche si no lo tiene, comprar un coche de segunda mano hoy día es relativamente barato. Así es que necesitamos un chasis. ¿Qué chasis es aconsejable? Bueno, pues lo más aconsejable es lo más pequeño posible. ¿Por qué? Porque el peso es imprescindible para que la autonomía del vehículo y también el coste sea lo más bajo, la autonomía lo más grande posible y con el más bajo coste. Entonces, un coche de 2000 kilos, de 2500 kilos puede ser carísimo en baterías si queremos darle una autonomía de unos 100-150 kilómetros. Lo más recomendable es un cochecito pequeño, pues como por ejemplo nosotros, un Renault Twingo, un Fiat Panda, un Seat 500, bueno, cualquiera de ellos. Luego nos hace falta un motor eléctrico. Un motor eléctrico, habrá mucha gente que no entienda de motores, pero bueno, a la hora de comprar o pedir un motor eléctrico necesitamos que el motor tenga más o menos la misma potencia que tenía el motor que hemos quitado, para que el coche siga yendo a la misma velocidad y tenga las mismas características. Si el motor que hemos quitado tiene una potencia de 50 caballos, pues necesitaremos un motor de 50 caballos.
En nuestro caso, el motor que hemos instalado es un poco menos potente que el que tenía de combustión. Es un motor de 15.000 vatios, pero que por ahora va bastante bien y no le estamos sacando el máximo partido. Luego hace falta un bloque de baterías y esta es una de las preguntas del millón. ¿Cuántas baterías necesito para construir mi coche eléctrico? Y la respuesta pues es muy fácil. Tantas como kilómetros, como distancia quieras recorrer. Esto es prácticamente una relación directa. Si pones el doble de baterías, posiblemente tendrás el doble de autonomía. ¿Qué ejemplos puedo dar? Bueno, pues si a un coche de 700 kilogramos con un consumo de unos 100 amperios, sí, pongamos 100 amperios de corriente media y mantenida. Si queremos andar unos 80 kilómetros, pues necesitaremos un bloque de baterías de unos 100 amperios horas. ¿Con qué voltaje? Pues 72 voltios, 60 voltios, 80 voltios, más o menos. Esto son obviamente medidas aproximadas. Luego depende mucho pues del controlador que tengas, que ahora hablaremos de él, del peso del coche, aunque parezca mentira, también de lo aerodinámico que sea el coche. En fin, pero bueno, son valores aproximados. Luego necesitaremos un controlador. ¿Qué es un controlador? Un controlador, digamos que es el cerebro del coche. Los coches ahora mismo tienen un cerebro que es lo que llaman en los talleres la centralita y es lo que controla el motor de combustión, o si no lo controla lo gestiona, porque el control real del motor viene dado por el pedal de acelerador. En nuestro caso el controlador hace las veces de esta centralita de motor, es el que decide cómo de rápido, cuánta potencia va a tener el motor eléctrico según nosotros pulsemos o pisemos nuestro pedal de aceleración. Y luego hay muchos componentes que hacen falta, como un potenciómetro, que es lo que se le conectará al pedal de aceleración, un contactor, que es básicamente es un interruptor pero de alta corriente. Necesitamos fusibles y necesitamos mucho tiempo porque aunque no sea complicado son labores muy laboriosas. Bueno, aquí tenemos unas preguntas más frecuentes, una FAQ sobre una conversión. No voy a ir contestando cada una de estas preguntas porque se alargaría mucho la charla, pero las respuestas a todas estas preguntas las tenéis en la página web de Electrum. Si os metéis en www.electrum.com, en la sección de FAQ, tanto en español como en inglés, tenéis las respuestas. Y bueno, son unas preguntas que os van a dar una idea muy aproximada de lo que es un proyecto de conversión de un coche a eléctrico. Y vamos a empezar por explicaros qué hemos hecho nosotros con nuestro Renault Twingo. Nosotros compramos un chasis de un Renault Twingo de segunda mano muy barato, costó 500 euros. El coche funcionaba perfectamente, tenía la ITV pasada y no tenía ningún problema mecánico, ni incluso el motor de combustión tampoco tenía problema alguno. Entonces lo primero que hicimos fue desmantelar todo el chasis. Una de las razones por las que hicimos esto, aparte de para empezar a trabajar bien, es porque ya puedes aprovechar para hacer una limpieza total del chasis, tanto por dentro como por fuera. Así es que quitamos asientos, quitamos moqueta, quitamos la parte del motor, quitamos el radiador, por debajo quitamos el tubo de escape. En fin, desmantelado entero. Luego en nuestro caso pusimos, como estaba muy viejo, el aislante de la chapa estaba ya
enmohecido y degradado, pusimos unas planchas de goma para aislar tanto no de la temperatura, pero del ruido, como para darle limpieza. Aquí tenéis otra foto de antes de desmantelarlo. Aquí podéis ver cómo todas estas placas del interior se empezaron a quitar también. Y aquí, aunque no se ve, está el hueco el hueco de la rueda, donde posteriormente se pondrán las baterías. Aquí se puede ver el coche de frente. Como veis, en este caso solo se mantiene la batería auxiliar que hace falta, bueno, pues para todos los accesorios eléctricos que ya lleva el vehículo, como son, pues mira, el limpiaparabrisas, los elevalunas, las luces, los intermitentes. Entonces la batería auxiliar hay que mantenerla. Y luego pues veis aquí todo este hueco, aquí donde estaban, pues aquí estaba el radiador de frente, el motor, la caja de cambio que también está suelta. Aquí se puede ver un poco la conexión con la transmisión. En definitiva, hay que vaciarlo por completo. Luego vamos a pasar a explicaros los componentes. El motor. Aquí veis el motor, pero también veis el motor con lo que llamamos la placa adaptadora. La placa adaptadora es uno de los componentes más importantes para la conversión. Digo esto porque el motor eléctrico va a ser instalado exactamente en la misma posición en la que estaba el motor de combustión. Pero claro, el motor que nosotros compramos eléctrico, pues obviamente no tiene los anclajes que tiene el motor, en este caso fabricado por Renault. Por tanto, hay que hacerse una placa como esta y atornillarla al motor eléctrico. Este es el motor eléctrico. Estos son unos cables de sensor de temperatura del motor y estas son los tres conectores de corriente del motor. Este es un motor de corriente alterna de inducción. Tiene un par de 80 newton, no sé si son 80 o son 90 newton por metro, que es un par bastante potente, valga la redundancia, para un Renault Twingo, un coche chiquitito. Y bueno, pasando a la placa adaptadora, hay que conseguir una placa que tenga la misma forma, el mismo contorno que la caja de cambios. La caja de cambios es lo que está unido al motor y es lo que, bueno, nos va a permitir cambiar de primera, segunda, tercera. Por tanto, la caja de cambios sí que la mantenemos, así como la transmisión. Pero esta placa nos va a permitir que el motor con su eje, un eje también distinto al eje del motor de combustión, conecte con la caja de cambios. ¿Cómo se construye una placa adaptadora como esta? Bueno, pues en nuestro caso hicimos el contorno con una fotografía de la propia caja de cambios de frente, con un objetivo de 50 milímetros para que no hubiese mucha distorsión. Luego lo pasamos a AutoCAD, empezamos a tomar medidas reales de la caja de cambios, que no la enseñaremos ahora después. Y en un programa de CAD, bueno, pues dibujamos todo el contorno y todos los huecos para luego atornillarla. ¿Veis? Todos estos huecos son los huecos que lleva la caja de cambios de Renault para luego atornillar el motor, en este caso el eléctrico, pero el motor de combustión lleva exactamente los mismos huecos. Esta es la pieza que solo vale para un Renault Twingo. Cada modelo tendrá su caja de cambios, su contorno y su disposición de anclajes distintos. Por tanto, esto es algo que hay que hacer para cada modelo. Si alguien estuviera interesado en hacer un Renault Twingo, no tendríamos ningún problema en cederle los esquemas de esta placa adaptadora. Está hecha de aluminio,
es imprescindible que sea de un material fuerte y ligero. El aluminio pues tiene esos dos componentes y son unos 20, bueno, unos no, son exactamente 20 milímetros de grosor. Este es el controlador, es un controlador de marca Curtis, es un controlador mediano, es decir, los hay más pequeñitos para cochecitos más pequeños como carritos de golf y los hay más grandes para coches con más envergadura. Este puede ser el modelo perfecto para un coche tipo Twingo de 700-800 kilogramos porque, bueno, tiene este en particular tiene una potencia, bueno, más que potencia, tiene una corriente máxima de unos 350 amperios que puede mantenerla durante 2 minutos, pero creo que el manual del fabricante dice que tiene entre 200 o 250 amperios mantenidos. Es una intensidad de corriente aceptable para mover el motor de nuestras características. Aquí veis los tres conectores hacia el motor de las tres fases del motor, y aquí están los dos conectores que irían a la batería, al bloque de baterías grandes, al bloque principal, y estos son un conector con muchísimas señales de control que luego harán falta. Otro componente que es imprescindible es el alternador. El alternador del coche original se elimina, ya que normalmente va movido por el motor de combustión. Al quitar el motor de combustión, pues se quita también el alternador. El alternador es lo que nos va cargando constantemente la batería auxiliar, y en este caso no podríamos prescindir de él, puesto que entonces la batería auxiliar se agotaría y no tendríamos energía para las luces, para la radio, para las ventanillas, limpiaparabrisas, etcétera. Por tanto, esto es un conversor que convierte corriente o voltaje, más bien, del bloque de baterías principal, que son 72 voltios, a la batería auxiliar, que son 12 voltios. Este es un componente que puede costar entre 400 y 500 euros. Se nos olvidó comentar que un controlador de este tipo de marca Curtis vale entre unos 2.000-2.500 euros. El motor en sí es un motor fabricado en Eslovenia de marca Letrica y costó unos 2.500 euros, y la placa adaptadora, el diseño fue coste cero, ya que la diseñamos nosotros, y el cortar en una máquina de corte que creo que está hecha con un microchorro a presión y un material abrasivo, pues costó unos 100 euros. Luego este es el bloque de baterías. Son 6 baterías de 12 voltios y 100 amperios hora de tecnología AGM. Son baterías de plomo, pero de ciclo profundo. Esto es lo menos recomendado para un vehículo eléctrico. ¿Y por qué las hemos usado nosotros? Porque son baratas y porque nuestro objetivo principal para construir este vehículo era probar un prototipo y probar la fiabilidad del prototipo, como el controlador, el motor, el coche en sí, más que la autonomía del coche. Con estas baterías pues podemos tener una autonomía de unos 40 kilómetros, que bueno, no era el objetivo principal, pero sí el de experimentar con el prototipo. Aquí veis las baterías ya unidas con sus correspondientes cables. Son cables de 50 milímetros cuadrados ya crimpados, y aquí podéis ver cómo, bueno, pues las baterías así vinieron de fábrica y ya tenían en total una carga de 74 voltios. Este es el contactor, es el interruptor, pero para altas corrientes. En este caso, este interruptor aguanta hasta unos, creo recordar, unos 500 amperios de corriente.
En nuestro caso nos sobra porque el controlador ya va a hacer que nuestra corriente no sea más de 350 amperios. Este es el potenciómetro y esto es lo que se conecta al pedal de aceleración. Esto tiene un cable que va al controlador, a las señales del controlador, y esta es una palanquita que se mueve hacia aquí y es la que hace que se acelere más o menos. Este en particular luego tiene aquí unos relés que pueden ser usados como un doble sistema de seguridad de aceleración. Aquí podríamos conectar el circuito de aceleración para que si por cualquier error esto sin mover la palanca empezara a generar una señal de aceleración, otra condición tenía que ser que el relé funcionara. Es un doble de seguridad, en nuestro caso no lo estamos usando, pero tiene esa posibilidad. Aquí tenemos un fusible de 500 amperios. Esto es para proteger tanto al controlador como a la parte... Bueno, en nuestro caso, en nuestro diagrama, esto protege al controlador, no protege a nadie más. Pero bueno, fusibles como estos se ponen a lo largo del circuito para proteger distintos componentes. Aquí tenéis el cargador. Es un cargador mediocre, fabricado en Italia. Cuando digo mediocre no lo digo por la calidad, sino por la potencia que tiene. Puede cargar un bloque de batería de 72 voltios con un ratio máximo de 5 amperios. Esto hace que, bueno, pues que nuestro bloque de baterías a 5 amperios tarde unas 8 horas en cargar. Si fuese de 10 amperios seguramente tardaría pues entre 3 y media y 4. Si fuese de 16 pues posiblemente entre 2 horas y media, 3 estaría cargado. Incluso antes. Pero bueno, tampoco nuestro objetivo era hacer una carga ultra rápida para... No era un requisito para nuestro proyecto. Aquí podéis ver unos ejemplos de los cables. Repito, son cables de 50 milímetros cuadrados de circunferencia, no iba a decir de diámetro, pero no de diámetro. Diámetro son unos 8 milímetros o algo así. Y aquí veis, bueno, como tienen ya crimpados sus conectores. Los conectores están hechos también para este tipo de cable, porque por ahí tienen que pasar, bueno, pues llegarán a pasar hasta 350 amperios, por tanto tienen que ser bien gordos. Y volvemos a la caja de cambios, que es bueno, una de las operaciones, quizás la operación vital de la conversión. Esta es la caja de cambio original. Como podéis ver aquí en este es el perímetro que hay que hacer que coincida, o bueno, o el perímetro con el cual hay que construir una placa de aluminio, una placa adaptadora para esa placa, encastrar el motor por un lado y por otro la caja de cambios. Aquí tenéis otra toma de la caja de cambios. Veis que este es el eje de la caja de cambios y es lo que se tiene que unir con el otro eje, que es otra operación, bueno, pues otra operación que hay que mecanizar y que hay que diseñar muy bien. Quizás son las dos operaciones que hay que diseñar con más exactitud y luego hay que mandar a mecanizar, porque no es algo que uno tenga en casa para hacer esas dos piezas. Aquí podéis ver una toma de dónde entraría la caja de cambio. La caja de cambio se entra aquí, desde aquí hasta aquí, y en esta zona es donde estaría el motor. Aquí veis el motor ya con el embrague puesto en el disco de inercia, y obviamente no se puede ver ya el eje
y la pieza que construimos del disco de inercia, pero bueno, básicamente hay que hacer que el disco de inercia encaje en esta pieza. Por tanto, el hueco que hay en el disco de inercia hay que soldarle una pieza que hay que llevarle a un maquinista para que haga que encaje en nuestro eje. Para un Twingo será este eje, para otro modelo será otro distinto, por tanto es una pieza que hay que mandar a fabricar. Y aquí tenemos ya, bueno, pues una toma del coche más o menos montado. Aquí veis como el motor ya está encastrado con la placa adaptadora en la caja de cambios. Y la caja de cambios se sujeta en los soportes originales de Renault. Un soporte es aquí y otro está fuera de la imagen, pero está aquí. Y el tercer soporte es el del motor, que en nuestro caso construimos una pieza que conectaba esta parte del motor con el chasis, y en esta parte del chasis es donde el motor original se conectaba. Eso es importante, usar siempre los puntos de anclaje originales para no tener problemas ni con el diseño ni posteriormente con la homologación de la transformación. Aquí tenéis otra toma, subiendo y bajando el bloque entero para poder nivelarlo al nivel original y tomar medidas. Aquí una toma más de cerca, pero bueno, veis, ya os hacéis a la idea de cómo la placa adaptadora tiene el mismo perfil y los enganches que hicimos en la placa adaptadora son los mismos que tenía el motor con la caja de cambios, como podéis ver. Aquí tenéis una imagen del disco de inercia con el embrague. Un consejo es que, bueno, ya que hay que desmontar toda la caja de cambios, no merece la pena poner el embrague original, sino comprar uno nuevo. No vale mucho, creo que nos costó 40 euros si tienes un embrague a estrenar. Y este es el disco de inercia original del motor de combustión. En este caso, este es el mismo disco de inercia, pero después de algunas pruebas decidimos quitarle masa al disco para hacer al coche un poco más agresivo, un poco más rápido en la reacción. Entonces cortamos toda esta parte, como podéis ver, la recortamos, no la recortamos, la mandamos a recortar a un tornero y también aprovechamos para que nos la nivelara. Aquí también podéis ver la pieza que se soldó, que es la que entra al motor, al eje de nuestro motor eléctrico. Aquí ya todo montado: motor, placa adaptadora, disco de inercia y embrague. Y bueno, vamos a pasar a la otra parte, a la otra conversión, que es las baterías. ¿Dónde ponemos las baterías y dónde ponemos tantas baterías? En nuestro caso, bueno, pues aprovechamos el hueco de la rueda de repuesto. Hicimos una caja metálica con estas medidas y la encastramos ahí para meter ahí las baterías. Aquí tenéis una toma desde delante. Y ahí veis ya la caja encastrada en la parte de atrás del vehículo. Y aquí ya con las baterías a medio conectar. Luego, pues en nuestro caso también quisimos reacondicionar los asientos. Y como estaban muy desgastados y sucios, hicimos nuevas goma espumas. Bueno, las mandamos a hacer a un tapicero, nuevas espumas, nuevas gomas y nuevas fundas, con lo que estrenamos asientos. La estructura metálica también la lijamos y la pintamos para quedar más limpia, más higiénica.
Y bueno, aquí ya veis las piezas. Este es el controlador, este es el alternador, como queda el montaje. Luego se hace una zona que es la caja de, digamos, la caja de alta tensión, donde van todos los cables, tanto los de señal como los de alta tensión, para tenerlos todos en un mismo sitio. Entonces esto es una imagen del proceso. Aquí podéis ver el contactor, caja de fusibles. Este es un relé que se le pone de frenada, ya que nuestro motor tiene freno regenerativo. Entonces se controla con unas señales del controlador más unos relés con el pedal del freno. Y aquí veis ya cómo toda la conexión está hecha. Vamos a explicarla aquí un poco. Estos dos cables terminales vienen de la parte de detrás de las baterías. Entonces, si seguimos por aquí, esto viene al controlador, luego sale del controlador aquí. Estas son las tres bornes que van al motor, que pasan por aquí abajo hacia el motor. Luego del controlador pasa por un fusible, del fusible pasa al contactor principal, y esto es lo que abre y cierra. Este, digamos que es el interruptor principal, abre y cierra el circuito de alta tensión, y aquí vuelve a las baterías. Aquí tenéis una toma de la caja de alta tensión ya más o menos terminada. Aquí podéis ver también donde hemos emplazado el pedal del acelerador. Y aquí tenemos la bomba de vacío. Este es otro tema muy importante. La mayoría de los motores de combustión tienen una bomba de vacío que hace el vacío en los servofrenos para que la frenada, bueno, no nos cueste trabajo frenar. En nuestro caso, al quitar el motor de combustión, la bomba de vacío va encastrada en el motor de combustión, por tanto eliminas la bomba de vacío y tienes que suplirla con otra bomba de vacío. En este caso es una bomba de vacío eléctrica, donde, como podéis ver por este tubo, genera un vacío. En este caso son 19 centímetros de mercurio, que unimos nosotros al tubo de nuestro servofreno. Aquí tenemos un pequeño depósito, un reservoir de vacío, que lo que hacen es mantener una cantidad de vacío para que la bomba no esté todo el tiempo funcionando. Entonces este depósito pues nos hace que haya esa cantidad de vacío y que nos dure pues unos 2 frenadas pequeñas. En cuanto se acaba, la bomba empieza otra vez a generar vacío, por tanto nunca nos vamos a quedar sin frenada. Y esta es una imagen de todo el circuito de la bomba de vacío, el depósito. Aquí no se ve, pero este es el servofreno. Este es un sensor de vacío. Esto detecta cuánto vacío hay y hasta un nivel establecido, en este caso los 19 mercurio de presión, pues no lo activa. En cuanto baja de esa presión, activa la bomba para que podamos seguir frenando. Y aquí tenéis una panorámica pues de todo el coche ya montado y terminado. Así es que este es el resultado final. Y bueno, podéis ver algunos vídeos en la página web www.electrum.com. Y bueno, pues estamos a la disposición de todo el mundo que quiera meterse en un proyecto similar. Así es que muchas gracias por haber asistido y esperamos tener noticias de algunos de vosotros pronto.